Leámoslo todos a una sola voz. Marcos 5:21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y llegó, y luego le vio, se postró a sus pies, le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía: si tocase tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. Amén. Oremos al Señor, que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Soberano Dios, te agradecemos por tu palabra, Señor, tu palabra que es verdad, tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad, este honor, Señor, que nos das de escucharla, de estudiarla, de meditarla, Señor, de aprenderla, Señor Jesucristo. Y queremos en este día que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que tú obres en nuestro corazón, Señor, que tú con tu palabra, Señor, nos des libertad, que tú con tu palabra, Señor, nos des una salida a nuestra situación. Que con tu palabra, Señor, nos muestres tu propósito en nuestra vida, Señor. Que con tu palabra, Señor, podamos experimentar un milagro en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, háblanos en esta mañana. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos. Bueno, este es un pasaje de la Biblia que seguramente hemos escuchado anteriormente, hemos estudiado acerca de él, hemos hablado acerca de él. Y el contexto de esto que acabamos de leer, lo que sucede antes y después de esto que acabamos de leer, es que el Señor Jesús ha vuelto, ha regresado de darle libertad a un endemoniado, lo leímos al comienzo del servicio. El día anterior había estado predicando, la noche anterior había calmado una tormenta que tenía asustados a sus discípulos, había calmado el mar, había expulsado a 2000 demonios que tenía un solo hombre, y ahora ha regresado a este lugar. Y hay un hombre en ese lugar llamado Jairo, dice la palabra de Dios que era el principal de la sinagoga, era un hombre respetado, era un hombre importante, era un hombre que tenía una posición importante en su comunidad, en su región, en su barrio, pero él tiene una hija de 12 años, y dice la palabra de Dios que esa niña está enferma, que esa niña está al borde de la muerte, está muriendo, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Jairo llega a los pies del Señor Jesús, se ha rendido y le ha suplicado que vaya a su casa y visite a su hija para que solo que la toque y ore por ella y ella pueda vivir, pueda resucitar prácticamente. Y mientras el Señor Jesús se dirige a la casa de Jairo, mientras va de camino, mientras va caminando a la casa de Jairo, es interrumpido por esta mujer, es interrumpido por una mujer que ella lleva 12 años sangrando, lleva 12 años con una enfermedad, lleva 12 años lidiando con una enfermedad en su cuerpo, en su vida. Y esta historia, vean que esta historia se encuentra registrada en 3 de los 4 evangelios. Hay 4 evangelios y esa historia la registran 3 de los 4 evangelistas. Seguro que hemos escuchado esa historia muchas veces, seguro que hemos por lo menos escuchado una predicación acerca de esa historia. Se cantan canciones de ella, hemos escuchado canciones acerca de ella, se graban canciones celebrando lo que pasó en esta mujer, lo que el Señor hizo en esta mujer. Y el Señor Jesús hizo muchos milagros, dice Juan, que aparte de los que están escritos en la Biblia, si se hubiera escrito todo lo que Él hizo, no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Él hizo. Pero ese milagro acerca de la mujer del flujo de sangre
es uno de los milagros más famosos. Seguramente, si pudiéramos hacer un top, seguramente está entre los 3, 4 milagros más importantes o más reconocidos de la Biblia. Pero la pregunta que me hacía es: ¿por qué esta mujer? ¿Por qué es importante o por qué es reconocido este milagro? Porque al final es una mujer sin nombre, es una mujer que desconocida, una mujer que no se sabe mucho de ella, arruinada, aparece tan reconocida en los 3 evangelios. ¿Por qué es tan importante su historia? Porque ella es uno de los personajes más predicados, seguramente yo creo que es uno de los personajes más predicados en toda la historia del cristianismo. El Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que estaba rodeado ese día de una gran multitud, había mucha gente a su alrededor, y esta mujer desconocida, un don nadie podríamos decir, porque nadie sabe su nombre, nadie conoce su nombre, nadie sabe de dónde viene, para dónde va, nadie sabe nada de él, ni siquiera se conoce su nombre. Conocemos el nombre de Jairo, vean, nadie conoce el nombre de Jairo. ¿Sabe por qué? Porque era una persona importante, porque era un principal de la sinagoga, porque era importante en su comunidad, pero ella es una desconocida. Ella es una desconocida, ella es la que todo el mundo dice: ah, sí, esa es la señora esa que anda por ahí enferma, esa es la señora por ahí que anda con ese flujo de sangre, esa es la mujer que la conocen por su problema, la conocen por su situación, la conocen por su enfermedad, pero nadie sabe quién es, nadie sabe su nombre. Pero esa mujer desconocida, dice la palabra de Dios, que se coló ahí en medio de la multitud y se metió detrás del Señor Jesús y recibió algo. Ella ni siquiera lo pidió, ni siquiera clamó al Señor por ello, ni siquiera se postró para decir: Señor, ayúdame, ni siquiera lo pidió. De hecho, el único que se da cuenta de lo que ha sucedido es el Señor Jesús, y Él pregunta: ¿quién me tocó? Y eso como que cogió a los discípulos desprevenidos. ¿Verdad que los discípulos siempre andaban alrededor del Señor Jesús, como quitándole la gente de encima al Señor, como que no lo interrumpan, como que no lo molesten, apartando a la gente? Constantemente estaban apartando a la gente que a veces buscaba unos segundos de atención del Señor. Siempre todo el mundo se acercaba buscando algo del Señor, buscando unos minutos, unos segundos de atención del Señor. Esas personas rodeaban al Señor Jesús continuamente, diciéndole: Jesús, dame esto, ayúdame con esto, mi enfermedad, mi problema, mi casa, mi carro. Y ahora esta señora está en un punto en el que ni siquiera ha pedido, ni siquiera pregunta ya, la gente ni siquiera pregunta ya, ni siquiera tuvo que preguntar para recibir lo que estaba buscando. Y mientras leo esta historia, tengo que preguntarme, para mí, le invito a que usted se pregunte: ¿cómo puedo llegar a un punto en el que ni siquiera tenga que pedirle ayuda al Señor, sino que yo ya estoy seguro de que Él me va a ayudar? ¿Cómo puedo llegar a un punto en el que ni siquiera tengo que pedirle algo al Señor? ¿Cómo llego a ese nivel en el que está esta mujer, que simplemente se acerca y toma lo que va a buscar, que simplemente espera que el Señor le responda? Y debo decir que no hablo en esta mañana con los que de pronto se sienten satisfechos, los que creen que todo está bien. Hoy este mensaje es para alguien que reconoce su necesidad, que sabe su necesidad, que sabe que en su vida hay algo urgente que solo Dios puede obrar, que sabe que en su vida hay una necesidad profunda que solo Dios puede hacer algo. Alguien que por dentro tiene que decir en esta mañana: Señor, yo lo necesito de ti, Señor. Y entonces el Señor Jesús pregunta: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? El Señor Jesús es un rabí, es un maestro. Rabí significa maestro. De todos los profesores que alguna vez enseñaron, Él es el mejor. De todos los maestros que alguna vez estuvieron, vivieron, Él es el mejor. Él era enseñanza, una enseñanza caminando. Él iba caminando y por donde fuera caminando, Él iba enseñando. Era un manual, siempre estaba enseñando. Y así que cuando el Señor Jesús hace una pregunta, Él no hacía preguntas porque no conociera las respuestas. Él no hacía preguntas porque quisiera tener información. Él no hacía preguntas para que le respondiéramos sencillamente, nada más que eso. Él hacía preguntas para enseñar, para instruir. Él es un maestro y hace preguntas para enseñarnos. Así que el Señor Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Pero no era que el Señor no supiera quién lo había tocado, no era que Él no supiera. El Señor Jesús es Dios manifestado en carne y Él lo sabe todo. Así que cuando Él hace una pregunta, no es para obtener una respuesta y nada más, es para que
nosotros tengamos una respuesta. Cuando Él nos pregunta algo es para que nosotros tengamos una respuesta. ¿Quién te tocó? Y los discípulos como que dicen, ¿pero de qué habla? Aquí todo el mundo, seguramente todos lo han tocado. Seguramente todos aquí en esta montonera que hay, en esta multitud que hay, seguramente todos lo han tocado. ¿Cómo así que usted pregunta quién me tocó? Y ellos no estaban entendiendo que el Señor estaba dando una enseñanza, que el Señor estaba enseñando algo con esa pregunta. ¿Quién me tocó? Y ellos como que responden, ¿no ves a toda la gente a tu alrededor? ¿No ves toda la gente que nos está siguiendo? ¿No ves toda esta gente que nos tiene aquí amontonados? Y ahora tú dices, ¿quién me tocó? Pero el Señor está enseñando algo. Pedro, como que le dice, Pedro, no estoy preguntando para que me responda, sino que estoy enseñando algo. ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza es que hay mucha gente que está a mi alrededor, dice el Señor. Hay mucha gente que viene a verme. Hay mucha gente que se interesa por mi ubicación. Hay muchos que supuestamente van a visitarlo a una iglesia. Hay muchos que supuestamente cada domingo se acercan a él. Hay muchos que supuestamente lo cargan en un collar, en el cuello. Hay muchos que supuestamente lo cargan en el carro. Hay muchos que dicen, yo fui a ver a Jesús, yo estuve con Jesús. Hay otros que dicen, yo soy de Jesús. Orgullosamente levantan su voz y dicen, yo soy de Jesús. Hay muchos alrededor. Hay muchos amontonados alrededor de Jesús. Pero son pocos los que llegan a tocarlo realmente. Son pocos los que llegan a tocarlo realmente. Pueden ser muchos los que están alrededor, parece que están cerca, pero nunca llegan a tocarlo, nunca reciben nada, nunca cambia nada en sus vidas, nunca sucede algo nuevo en sus vidas. Y lo que digo, hermano, en esta mañana es que usted puede estar cerca del Señor, pero eso no garantiza que usted le toque, eso no garantiza que usted reciba un milagro en su vida. Usted puede estar cerca, usted puede conocer las canciones, usted puede saber los versículos de memoria, pero eso no garantiza nada. Eso no garantiza que el Señor haga un milagro en su vida. Y la enseñanza, hermano, es que puede que usted venga a la iglesia de vez en cuando y que su vida siga igual. Puede que usted vaya a culto y salir a la calle al terminar la dominical, al terminar el culto y seguir con los mismos conflictos de siempre, con los mismos problemas de siempre. Puede que usted se rodee de los hermanos de la iglesia, salude como los hermanos de la iglesia, hable como los hermanos de la iglesia, pero seguir destrozado en la vida que lleva en pecado. Porque simplemente, hermano, estar cerca de Él no es lo que cambia nuestra vida. Estar cerca de Él no es lo que organiza nuestros planes, lo que cambia nuestro rumbo, lo que nos da la salvación. No es sencillamente estar cerca de Él. Y tengo que aprender, hermano, y tenemos que aprender a acercarnos a Él correctamente. A estar cerca de Él, pero de la manera en que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Porque no queremos nada más ir a la iglesia y escuchar un sermón. No queremos nada más ir a la iglesia y que se nos ponga la piel de gallina con una canción. No podemos ir a la iglesia y ya esperar a ver qué pasa el resto de la semana. Hermano, venimos a este lugar porque necesitamos que Dios haga un milagro en nuestra vida. Queremos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Queremos irnos cambiados de este lugar. Queremos ser transformados, hermanos. Que la manera en que pensamos cambie cuando venimos a este lugar. Que la forma en que caminamos, que los vestimos cambie cuando venimos a este lugar. Que todo sea diferente, que mi familia sea diferente, que mi matrimonio sea diferente, que mi hogar sea diferente, aleluya. Algunos solo quieren acercarse por curiosidad, tomarse una foto, decir, vea, yo soy de Jesús. Algunos se acercan por cumplir un requisito, vea, yo fui a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo voy a esta iglesia. Algunos porque es la tradición de la familia, algunos se acercan porque es la tradición de cada domingo, ir a culto, ir a la iglesia. Pero otros, hermanos, necesitamos un milagro en nuestra vida. Amén. Otros nos acercamos porque necesitamos de su presencia. Nos acercamos a tocarlo realmente. Es de vida o muerte, hermano. Es de vida o muerte. Así que Jesús dice, necesito saber quién me tocó. Necesito saber quién me tocó, porque cuando lo tocaron salió poder de él. Y cuando ella lo tocó, dice la palabra de Dios, que fue transformada. Significa que su vida cambió de un momento a otro. Toda su vida cambió. 12 años con una enfermedad, ella lo había intentado durante 12 años, nada le había funcionado. Me parece curioso que la palabra de Dios dice que ella había sufrido los médicos. A los médicos la medicina no había sido un alivio, sino había sido un sufrimiento para él. 12 años intentándolo todo, 12 años fracasando, 12 años desmoronándose.
12 años es mucho tiempo, 12 años es mucho tiempo. Y 12 años ella estuvo retenida, estuvo rechazada, estuvo aislada, estuvo apartada de su familia. Todo lo que había hecho esos 12 años era fracasar, era fracaso, pero seguía aguantando, seguía perseverando, seguía estando ahí, seguía teniendo esperanza, seguía teniendo esperanza. Y debo decirle algo, hermano, esta mañana, y es que no podemos dejar que el enemigo nos bloquee. No podemos dejar que el enemigo nos bloquee. Si usted quiere que las cosas sean diferentes, si usted quiere recibir la bendición de parte del Señor, no debemos dejar que se acabe nuestra esperanza, que se acabe nuestra fe, que se acabe nuestra confianza en Dios. Tenemos que llegar a un punto, hermano, en el que usted diga: me niego a que mi familia está perdida, me niego a que mi hogar está perdido, me niego a ser un caso perdido, me niego a resignarme a esta realidad, me niego a conformarme con esta realidad, me niego a cruzarme de brazos y perder la esperanza en mi vida, me niego a conformarme con migajas, aleluya. Porque cuando alguien ha perdido la esperanza, debe saber que así es como el enemigo lo quiere tener. Así es como el enemigo lo quiere tener. El enemigo lo quiere ver a usted y le instala mentiras en su mente donde le dice que no hay salida, que no hay esperanza, que no hay una relación sana para usted, que su vida se está desmoronando y que no hay nada que hacer, que su familia está arruinando y que no hay nada que hacer. Pero esas son palabras del enemigo. Esas son palabras y mentiras del enemigo, es la influencia del enemigo. Pero la palabra de Dios, hace 8 días lo leíamos, pero quiero leerlo hoy también, dice Job 14, 7 al 9, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá, y hará copa como planta nueva. No todo está perdido, aleluya. Porque el Señor está en este lugar. Amén. No está todo perdido. Hay esperanza en esta mañana para alguien. Hay esperanza para alguien que está escuchando. Porque estamos en la casa de Dios, el Dios vivo, el Dios que resucita a los muertos, el Dios que restaura lo que está dañado, el Dios que levanta del polvo al pobre, aleluya. Y alguien podría decir: pastor, pero usted no conoce mi familia, usted no conoce mi vida. Usted no sabe que mis hijos están perdidos. Usted no sabe que lo he intentado todo. Usted no sabe cuánto le he fallado a Dios. Usted no sabe qué tan hondo he caído, pastor. Pastor, si usted supiera las cosas que he hecho, si usted supiera lo infiel que he sido, si usted supiera las cosas que escondo en mi vida. Pero hermanos, si usted está en esta mañana escuchando este mensaje, sepa que hay esperanza. Sepa que hay un Dios que levanta del polvo al pobre. Sepa que hay esperanza en este día, aleluya. Dice la palabra de Dios: y reverdecerá y hará copa como planta nueva. Eclesiastés 9:4 también dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Así que si estamos vivos, hermano, en esta mañana, eso es todo lo que necesitamos. Amén. Eso es todo lo que necesitamos para que Dios obre en nuestra vida. Hay esperanza. Si estamos vivos, hermano, todavía Dios puede obrar, todavía hay oportunidad de parte de Dios. Esta mujer lleva 12 años intentándolo. 12 años. Y el diablo es un mentiroso y seguramente le dijo muchas veces: no va a mejorar, las cosas no van a cambiar, nunca va a ser diferente. Lo has intentado todo y nada ha funcionado. Pero si ahora viene Jesús y ella dice: yo puedo tocarle, las cosas van a ser diferentes, yo tengo esperanza. Tiene que, hermano, vea lo que dice ella, dice la palabra de Dios, en el versículo 27, 28 dice: porque decía, vea lo que se decía ella en su mente. Ella no era que hablara con nadie, dice la palabra de Dios en el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré sano. Vea lo que ella se decía para sí. Estaba convencida, estaba segura. Y tenemos, hermano, que empezar creyendo. Tenemos que empezar confiando de que Dios puede cambiar las cosas. Las cosas pueden cambiar, hermano. Tenemos que empezar abrazando las verdades de la palabra de Dios, aferrándonos a las promesas de Dios, aferrándonos a lo que Dios nos ha prometido. Dios puede perdonarme, Dios puede levantarme, Dios puede obrar en mi familia, Dios puede arreglarme esta situación, Dios puede obrar de manera especial,
Dios puede, Dios me va a perdonar, hermano. Tenemos que empezar creyéndolo. Mi matrimonio puede salvarse, mi hogar puede salvarse, mi familia puede ser transformada, mis hijos van a ser salvos, aleluya. Tenemos que empezar creyéndolo, confiando en las promesas de Dios. Hermano, mi trabajo en esta mañana es decirle que hay esperanza. Hay esperanza para alguien que cree en esta mañana en el nombre de Jesús. Sé que el mundo dice allá afuera que no hay forma, que se acabó, que vamos de mal en peor, que no hay esperanza, que el próximo gobierno va a ser peor, que todo va a ser peor cada día, que la inflación, que los precios, que los salarios, hermano. Ahí el mundo se está desmoronando. Pero debo decirle en el nombre de Jesús que hay esperanza para alguien que confía en Dios, que cree en las verdades de la palabra de Dios, hermano. Estamos en esta mañana en un lugar de esperanza. No esperen que yo les diga que no hay solución, no esperen que yo les diga que renuncien, que den un paso al costado. En el nombre de Jesús debo decirle, hermano, hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Si alguien ha bajado los brazos, hermano, debo decirle que hay un Dios que puede levantárselos en este día. Hay un Dios que puede confortarlo y que puede hacer mucho con poco. Tenemos un Dios que hace mucho con poco. Tenemos un Dios que da vida donde había muerte. Tenemos un Dios que restaura. Tenemos un Dios que transforma. Tenemos un Dios, hermano, y esto es algo que lo hemos visto con nuestros ojos. Esto es algo que hemos experimentado en nuestra vida. Hay esperanza en este día. Hay esperanza para alguien, hermano. Esperanza en su vida nuevamente. Y el versículo 27, vea lo que dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús. Vea el poder que tiene la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, la manera en que oímos la palabra de Dios. Vea que hay una diferencia cuando oímos con esperanza que cuando oímos sin esperanza. Hay una diferencia muy grande cuando escuchamos al Señor creyéndole, confiando, necesitados, desesperados. La gente con esperanza escucha, oye, presta atención. Los desesperanzados ni siquiera oyen, ni siquiera quieren escuchar, simplemente se quedan sentados y no pasa nada. Pero las personas con esperanza dicen, sí, yo lo creo, amén, recibo esa palabra, recibo ese mensaje, recibo esa palabra de Dios. Los desesperanzados, los que no tienen esperanza, critican, cuestionan, están llenos de prejuicios. Pero hermano, no dejemos que la desesperanza se apodere de nuestra mente, aleluya. Al desesperanzado nada le sirve. El que no tiene esperanza, nada le sirve. Vamos al culto, no tengo tiempo. Eso de ir a la iglesia, eso no funciona. Yo he orado, yo he ido a alguna iglesia por ahí, pero eso no sirve para nada. Eso de entregar mi vida al Señor, el desesperanzado nada le sirve, nada le funciona. La gente con esperanza, hermano, la gente que cree en el Señor, la gente que pone su fe y su confianza en el Señor, hermano, no debate, no cuestiona, no critica. Cuando usted está desesperado, hermano, no hay tiempo de hacer preguntas. Cuando usted está necesitado, hermano, no hay tiempo de ponerse a analizar las cosas, no hay tiempo de esperar, no hay tiempo de preguntar cómo funciona. ¿Será que si doy el paso? ¿Será que si entrego mi vida al Señor? ¿Será que esto? ¿Será que aquello, hermano? Cuando alguien está necesitado, toma una decisión y ya. Hermano, si usted le dan un medicamento para el dolor de cabeza, usted tiene un dolor de cabeza desesperante, usted le dan un medicamento, usted no se pone a preguntar, oiga, ¿cómo serán los componentes químicos de esta pasta? ¿Cómo será que funciona esto químicamente? Si me lo tomo, uno se lo toma y ya. Si no le dicen que eso funciona y me lo tomo y ya. Y hay personas que solo cuestionan las cosas de Dios porque todo lo demás comen entero. Hay personas que solo cuestionan las cosas de Dios porque lo demás viven como si nada. Hay gente, el alcohólico no se detiene a pensar, oiga, ¿qué efecto tendrá el alcohol en mi vida? ¿Qué efecto tendrá el alcohol en mi familia? ¿Qué pasará si me pongo a emborracharme mucho cada semana? No se ponen a hacer esas preguntas. El vicioso no cuestiona, ¿será que esta marihuana está cultivada correctamente? ¿Será que esto lo hicieron correctamente? La gente cuestiona únicamente las cosas de Dios. Pero hermano, cuando alguien está necesitado, cuando alguien está desesperado, cuando alguien sabe que no tiene nada más que hacer, dicen, no sé a dónde más ir, no sé qué más hacer, no sé a dónde ir. Esta es mi última esperanza. Esta es la única opción que tengo en mi vida. Voy a obedecer a la palabra de Dios. Voy a dar el paso de entregar mi vida al Señor. Voy a bautizarme en el nombre del Señor Jesús. Voy a arreglar mi vida. Voy a organizar las cosas que tenga que organizar. Porque esta es la única salida que tengo. Así que cuando estamos desesperados, cuando estamos en un punto en el que no tenemos más que hacer,
escuchamos al Señor Jesús, escuchamos hablar de la palabra de Dios con un oído diferente. Lo escuchamos de manera diferente. Cuando escuchamos hablar del amor de Dios y escucho que puedo ser libre, escucho del amor, de la gracia de Dios, escucho que Él puede cambiar las cosas, escucho que Él me puede dar libertad, escucho que Él puede organizar mi vida, mi matrimonio, mi hogar. Hermano, el desespero solo me hace ponerme en pie y decir, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero esa palabra en mi vida, yo quiero esa promesa en mi vida, yo quiero esa bendición en mi vida, aleluya. No lo entiendo ahora mismo, no entiendo cómo será, no entiendo la palabra de Dios, no entiendo mucho de los versículos, no entiendo mucho de las cosas de Dios, pero voy a tomar una decisión porque estoy desesperado. No tengo más que hacer, no tengo a dónde ir, quiero ser libre de esta enfermedad, quiero ser libre de esta vergüenza y no me importa lo que diga la gente, no me importa el que dirán. Simplemente cuando alguien está desesperado dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es por eso, hermano, que venimos a este lugar y aplaudimos con libertad. Es por eso que levantamos nuestras manos, es por eso que nos bautizamos en el nombre de Jesús, es por eso que perseveramos, es por eso que tomamos nuestra cruz cada día, es por eso que venimos a este lugar semana tras semana, porque Él es nuestra única esperanza, porque Él es nuestro pronto auxilio, aleluya. Porque si el mundo me señala, no me importa. Si se burlan, no me importa. Si me cuestionan, no me importa. Porque Él es mi esperanza. Porque tengo puesta mi confianza en Él. La gente que está cerca de Él, que no le toca. Toda la gente que lo rodea, la multitud que lo rodea y no lo toca, ellos dicen, cuestionan, critican y dicen, sí, yo he escuchado ese mensaje antes. Yo he escuchado esa predicación antes. O dicen, si hubiera venido aquella persona, este mensaje era propio para esa persona. Si hubiera venido mi esposa, ese mensaje es para mi esposa. Pero ese mensaje es bueno para el que está al lado y nunca es bueno para él. Pero si realmente alguien viene a tocar al Señor, si realmente alguien que está cerca quiere tocar y recibir la bendición de Dios, tiene que prestar atención a la palabra de Dios, tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando ella oyó hablar de Jesús? Dice la palabra de Dios, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Qué escucharía ella de Jesús? ¿Qué habrá escuchado ella hablar acerca de Jesús? Seguramente escuchó, dijo, he oído que dicen que Él habla con tormentas y calma la tempestad. He oído que expulsó demonios, que anoche expulsó 2000 demonios. Escuché que le trajeron agua y la convirtió en vino. He oído que hubo un ciego que llevaba desde su nacimiento ciego y de repente empezó a ver. Hubo un hombre cojo que empezó a andar y dice ella, yo escuché hablar de Jesús. Yo escuché hablar de sus maravillas. Y no solo lo escuchó, ella lo creía. Ella lo creía. No solo era escuchar por escuchar, ella lo creía. Y tenemos que oírlo, hermano. Tenemos que escucharlo y tenemos que creer. Es por eso que hay una diferencia entre oír y escuchar, entre escuchar con esperanza, escuchar con fe, con confianza y escuchar por escuchar. Ella lo oía y lo creía. Hermano, y esto es algo que lo hemos visto con nuestros ojos. Que lo he visto con mis ojos, hermano. Mi familia estaba destinada a ser una estadística más, un hogar fracasado más, un hogar disfuncional más, unos niños abandonados más, unos niños huérfanos más. Ese era mi destino, esa era mi familia. Cuando era niño, una bala perdida impactó en mi pierna y yo recuerdo la radiografía, se podía ver la curva que había tomado la bala para no impactar el hueso. ¿Y eso quién lo hace? ¿Eso quién lo hace? Hermano, son cosas que hemos visto, son milagros que hemos visto. Nuestra hija tenía un problema en su cadera y el Señor la sanó, la restauró. Nuestra hija tenía un riñón afectado y el Señor la sanó, la restauró. Hermano, tenemos que oírlo y creerlo, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Hay algo poderoso cuando oímos y creemos en las bondades de Dios, porque yo quiero más de eso, yo quiero probar de eso, yo quiero tocarlo. Dijo ella, yo escuché que el Señor sanó a alguien, yo escuché que el Señor sanó a un leproso, yo escuché que Él expulsó los demonios de un hombre, yo escuché que Él le dio libertad a una persona. Y ella dijo, yo quiero de eso, yo quiero probar de eso en mi vida, yo quiero experimentar ese poder en mi vida, yo quiero que el Señor me sane, yo necesito que Él obre en mi vida, aleluya. Y ella dice la palabra del Señor
que ella oye y cree. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y tocó su manto. Vea que para dónde iba el Señor Jesús cuando ella se acercó. ¿A dónde iba el Señor Jesús? A la casa de Jairo. Él iba para otro lugar, él iba para la casa de Jairo. ¿Qué es lo que va a hacer en la casa de Jairo? Una niña se está muriendo. No, el Señor Jesús no iba a la casa de esta mujer, no iba a encontrarse con esta mujer. Él tenía un destino, iba a la casa de Jairo porque hay una niña que se está muriendo y el foco de ese día está en la casa de Jairo. La atención en ese día está en la casa de Jairo. Esta mujer que se acerca por ahí por detrás ni siquiera está en los planes. Ella no está en la agenda, no está en el centro de la atención. No está considerada para recibir un milagro ese día. Y vea que hay gente que quiere ser el centro de atención. Ese es el tipo de gente que no toca a Jesús. Los que esperan que se les haga calle de honor para venir a la iglesia. Los que esperan que los llamen por su nombre. Los que esperan que ser la prioridad. Los que esperan a que se les invite especialmente a ellos. Los que esperan a que las cosas estén acomodadas para que puedan ir a la iglesia. Gente que quiere el protagonismo. Si el pastor no me visita, yo por allá no voy. Si la iglesia no me ayuda, conmigo no cuente. Si me toca aportar económicamente, eso no es para mí. Y el sermón tiene que ser al gusto de ellos. Si no predican como a mí me gusta, olvídense, conmigo no cuenten. Hay gente que quiere ser el protagonista. Pero esta mujer, y veo esta escena en que toda la atención está en una niña que se está muriendo. Toda la atención está en la casa de un hombre importante, de un hombre que tiene una posición importante. El Señor va de camino a otro lugar. Aparentemente ni siquiera sabía que esta mujer existía. Ni siquiera sabía quién era, ni siquiera sabía que andaba por ahí. Ella está ahí con una enfermedad de sangre, destrozada, rota, pero ella había oído, había escuchado de las maravillas del Señor y tenía esperanza, aleluya. Tenía esperanza de que podía recibir un milagro. Dice la palabra de Dios que se atravesó prácticamente en la agenda del Señor. Se atravesó en lo que iba a hacer. Y alguien, yo creo que alguien puede empezar a decir, sé que apenas estamos a mitad de sermón, sé que el culto va por la mitad, sé que vamos a mitad de canción, sé que el mensaje es de otra cosa, pero yo tengo una necesidad que no puedo esperar. Yo tengo una necesidad que no puedo aplazar. No me importa si no me han invitado. No me importa si no hay culto especial. No me importa si no me tienen en cuenta. No me importa si no me conocen, si no saben mi nombre. No me importa si no han hecho llamado al altar. Sé que estamos en medio de la alabanza, sé que estamos en medio del culto, pero yo tengo una necesidad. Yo quiero que el Señor arregle mi familia. Yo quiero que el Señor obre mi corazón. Yo necesito una solución para mi situación en este día. Necesito a Jesús, necesito salir curado de este lugar, aleluya. Ella se atravesó, no tenía nombre, no tenía, nadie la conocía, no tenía una posición importante. Pero recibió lo que iba a buscar, lo que necesitaba en su vida. Hermano, no tiene que ser el grande predicador, no tiene que ser el gran evento, no tiene que ser el gran culto, no tiene que ser el sermón más elaborado del mundo. Si usted tiene una necesidad, hermano, llegue a los pies del Señor y toque su presencia. Llegue a la presencia de Dios y diga, Señor, aquí estoy, no puedo seguir así, no puedo continuar igual, Señor. Necesito que cambies mi situación, necesito que cambies mi vida, Señor. No me importa, solo tengo esperanza de que Jesús puede obrar, de que Jesús puede sanarme, aleluya. Solo los desesperados consiguen tocar a Jesús. Ese es el mensaje en esta mañana. Solo los desesperados consiguen un milagro del Señor Jesús. Solo los que tienen esperanza, solo los que confían, solo los que tienen fe, una fe ciega, una fe sin críticas, sin cuestionamientos. Solo ellos logran tocar al Señor Jesús. Vea lo que dice la palabra de Dios, Mateo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que se entregan a la presencia del Señor, los que no son altivos y dicen, es que yo me la sé, es que yo no necesito, es que yo, ¿para qué voy por allá? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que se quebrantan en la presencia de Dios, los que se postran en la presencia de Dios y dicen: Señor, yo lo necesito, yo necesito que obres, yo necesito que me sanes, yo necesito que hagas un milagro en mi vida. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre, los que llegan a este lugar sedientos, los que buscan la presencia de Dios con sed, con hambre, no por cumplir, no por caer bien, no porque no hay nada más que hacer, porque tengo hambre de la presencia de Dios, porque tengo hambre de que haga un milagro en mi vida, porque tengo sed de que Él obre en mi corazón, porque mi familia se está cayendo a pedazos y yo necesito que Él obre especialmente. Porque yo no puedo hacer nada con mis manos, no puedo hacer nada con mi sabiduría, no puedo hacer nada con mi inteligencia. Pero tengo sed y sé que Dios puede obrarme, sé que Dios puede saciar esa sed, sé que Dios puede satisfacer esta necesidad que tengo en mi vida, esa necesidad de mis hijos. Yo no sé si alguien quiera levantar sus manos y tocar la presencia del Señor en este día. Alguien que tenga hambre y sed. Alguien que esté desesperado en esta mañana por la presencia de Dios. Alguien que quiera decirle: Señor, aquí estoy, Señor. No sé si sabes mi nombre, Señor. No sé si me conoces o no. No sé si me has visto o no, Señor. Pero yo te necesito. He escuchado de ti, he escuchado de las cosas que haces. He escuchado de las obras que haces. He escuchado de los milagros que has hecho en otros. He escuchado que has restaurado las familias de otros. He escuchado que has salvado los hijos de otros. He escuchado que has transformado las vidas de otros. Y yo quiero eso en mi vida. Yo quiero eso en mi vida, Señor. He escuchado, Señor, que le has dado libertad a otros. He escuchado, Señor, que has salvado a otros. He escuchado, Señor, que algunos estaban muertos en sus delitos y pecados, que no tenían esperanza, que no tenían un destino bueno, que les esperaba la muerte, les esperaba el cementerio, les esperaba una cárcel, Señor, y tú los salvaste, tú los restauraste, tú cambiaste sus vidas, sus destinos. Y yo quiero probar de eso, Dios. He escuchado que le diste libertad al vicioso, que le diste libertad al cautivo, y yo quiero eso en mi vida, Señor. Póngase en pie en esta mañana, aleluya. Allá afuera, hermano, el mundo necesita al Señor. Mucha gente necesita de Dios, todo el mundo necesita de Dios. Allá afuera todo el mundo necesita de Dios. Pero si alguien realmente le necesita estar desesperado. Necesita levantar sus manos, dejar de estar cruzado de brazos y empezar a confiar en el Señor, empezar a creer en el Señor. Alguien que levante sus manos y diga: Señor, no tengo más a dónde ir, no tengo más que hacer, Señor. He gastado todo, he gastado toda mi paciencia, he gastado todos mis recursos, he gastado todas las posibilidades, Señor. Aleluya, aleluya. Pero hoy estoy delante tuyo, Señor, y sé que puedes obrar, sé que puedes sanarme, sé que puedes darme libertad, sé que puedes darme la victoria en esta mañana, aleluya. La mentira del enemigo es que nada puede cambiar. Lo que intenta decirte el enemigo es que no hay manera de solucionar las cosas. La mentira del enemigo es que nunca vas a ser restaurado. La mentira del enemigo es que no hay esperanza para ti, aleluya. Pero en el nombre del Señor Jesús te digo en este día: hay esperanza para los que están entre los vivos. Hay esperanza para los que han oído hablar de Jesús. Hay esperanza para los que estamos en esta mañana delante de la presencia del Señor. Tu hogar va a reverdecer, tu familia va a reverdecer, tus hijos van a ser salvos, tu familia va a ser salva, aleluya. Dice la palabra de Dios que si aún la raíz se ha secado, que no importa si ha sido derribado el tronco, aleluya. La palabra de Dios dice que puede reverdecer, aleluya. Que vas a encontrar dirección en tu vida. Esa herida que te causaron, aleluya, va a ser curada en el nombre del Señor Jesús. Esa traición que te hicieron, el Señor va a solucionar las cosas.
Hay una respuesta para tu vida, hay perdón de pecados para ti en esta mañana. Dios tiene una solución en esta mañana. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan oscura sea la noche, aleluya. Si has oído hablar del Señor, sabes que hay esperanza. Si has escuchado hablar de su amor, sabes que hay oportunidad. Si has escuchado hablar de su bondad, sabes que Él puede darte la libertad y la solución en este día, aleluya. Si has escuchado hablar de Él, aleluya. Hemos escuchado hablar de Él. Hemos escuchado hablar de su bondad. Hemos escuchado hablar de su gracia. Hemos escuchado hablar de su poder, de su misericordia. Hay esperanza para alguien en esta mañana. Alguien que levante sus manos y le diga: Señor, yo quiero tocarte, yo quiero de eso, yo quiero probar eso, Señor. Yo quiero, Señor. No hay pecado que sea demasiado grave. No hay nada que sea demasiado grave que Dios no pueda solucionar en este día. Aleluya, aleluya. Alguien que quiera tocar la presencia del Señor en este día, levante sus manos y hable con el Señor un segundo, unos minutos. Hable con el Señor. Hable con el Señor, hable con el Señor. Hable con el Señor. Confía en el Señor, confía en el Señor. Nadie puede sanar como Él. Nadie te puede ayudar como Él. Nadie te puede dar la solución a tu problema como Él lo puede hacer. Nadie puede vendar las heridas, solo Él. Nadie puede restaurarte, solo Él. Nadie puede perdonarte, solo Él. Nadie puede levantarte de esa situación, solo Él. Solo Él, aleluya. Qué bueno es el Señor, tan bueno para mí, que no puedo entender su grande amor. Señor, te agradecemos en esta mañana, tarde, por tu palabra, Rey. Te agradecemos por hablar en nuestras vidas, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia, Señor, con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tu presencia estuvo aquí con nosotros.